Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al botón donde dice documento nuevo. Pero antes les voy a recordar lo siguiente. Para trabajar con Corel necesitamos contar con una computadora y con un mouse. Porque el mouse, así trabajen con Notebook o con Netbook, con el mouse vamos a necesitar utilizar los dos botones, el izquierdo y el derecho, y la ruedita del mouse. Así que sí o sí van a tener que arrancar con una compu y con el mouse. Y otra cosita es la siguiente. Siempre cuando trabajamos con cualquier programa, trabajamos con el botón izquierdo del mouse. O sea, cada vez que quiero seleccionar algo, siempre es el botón izquierdo. Y por ejemplo, voy a disminuir un segundito esto. Ay, esperen, ahí está. Por ejemplo, recuerden que mover un elemento del escritorio es haciendo un clic, botón izquierdo del mouse, y lo mueven. Si quieren seleccionar varios elementos, simplemente con el control sostenido pueden seleccionar todos los elementos que necesiten. Bueno, con Corel es lo mismo. Así como manejan las herramientas básicas de la computadora, eso mismo lo trasladamos al programa. Y también para el caso de Word. O sea, si ya manejan Word o Excel o el PowerPoint o cualquier otra herramienta de computación, siempre es lo mismo. Seleccionan con el botón izquierdo del mouse. Bueno, ahora voy a hacer un clic aquí. Vamos a preestablecer las características del documento. Le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner clase 2. Ay, hice líos. Clase 2. Lo voy a dejar en el tamaño A3. Acá lo vamos a dejar en centímetro. Páginas le voy a poner solo una. Modo de color lo voy a dejar en RGB. Y resolución 300. Y voy a hacer un clic en aceptar. Recuerden que en el link subí 2 videos. El primer video explico detalladamente, como expliqué la clase anterior, detalladamente cómo ingresar, cómo preestablecer las características. Así que si tienen alguna duda la pueden repasar con el video de la lección anterior. Y ahora vamos a explicar un poco cómo funciona el programa y qué es lo que tenemos dentro de Corel. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, siempre vamos a utilizar el botón izquierdo del mouse. Únicamente cuando yo les diga clic botón derecho, van a utilizar el botón derecho. Si yo les digo clic y arrastre, es hacer un clic sosteniendo el botón del mouse, arrastrando y soltando cuando sea necesario. Pero es clic y arrastro. Si yo les digo clic, es clic nada más. No es clic y arrastrar, es clic. Clic, clic, clic. Y siempre con el botón izquierdo. Únicamente yo les voy a decir cuando es clic botón derecho, que más que nada es para hablar, para abrir las ventanas, así como este estilo, que es con determinadas acciones cuando quiero hacer algo en particular dentro del programa. Entonces ahí les voy a decir hagan clic botón derecho del mouse. Si no, es siempre el izquierdo. Bueno, si se posicionan sobre el Corel, sobre todos estos botones que tenemos por aquí, van a ver que al segundo de que me posiciono, me aparece el nombre de esa herramienta o de ese botón. Lo que está entre paréntesis es el atajo, que en este caso es control más O. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, acá me dice que es la herramienta de mano alzada, el atajo es F5 y sirve para dibujar curvas y segmentos de líneas.
Si vengo por aquí, me dice que es página actual. Es una característica de visualización de páginas. No vamos a estar modificando eso, pero solamente les quiero mostrar que en cualquier botón del programa va a aparecer el nombre y para qué sirve. Encajar en permite seleccionar un método para alinear. Y acá no hace falta porque directamente uno ya sabe que determinadas herramientas, agrupar es para agrupar, desagrupar. Dar forma en realidad nos activa la herramienta que más adelante posiblemente veamos para qué sirve. Y lo que podemos ver es que tenemos el espacio de trabajo, que es lo que se encuentra aquí, que tenemos todo esto. Ustedes pueden trabajar por aquí, pueden trabajar por aquí y por aquí. Si con la ruedita del mouse yo la giro hacia abajo, se me aleja la imagen, y con la ruedita del mouse hacia arriba me acerco. Por eso es importante tener mouse. Sin mouse se puede trabajar, no voy a decir que no, pero es bastante más incómodo. Entonces, les recomiendo que tengan mouse. ¿Cómo funciona la ruedita para acercarnos con el zoom? Bueno, si yo me quiero acercar en este sector, en esta esquina, necesito colocar el pulsor en esa esquina y con la ruedita hacia arriba me acerco. Lo mismo voy a hacer acá. Si yo necesito posicionarme en esa esquina, coloco el pulsor en esa esquina y me acerco con la ruedita hacia arriba. Esta herramienta básicamente es la herramienta de zoom o lupa, también se le puede decir, que la tenemos ubicada en este sector. Ahora, si yo hago un clic, me van a activar todas las características que tiene la herramienta zoom. Y tenemos estos dos botones que lo mismo que hice recién, simplemente es haciendo un clic en este botón. Y esto se los comento para las personas que les cuesta utilizar la ruedita del mouse, porque al principio puede resultar que no les sea fácil, después ya se van a acostumbrar, pero al principio es un poco incómodo porque van a ver que se les va para cualquier lado y no van a entender por qué. Pero bueno, es porque por ahí requiere un poco de práctica a veces el zoom. Más cuando la ruedita del mouse es muy blandita. Entonces rápidamente se puede ir para cualquier lado. En el caso que se les vaya para cualquier lado, por ejemplo ahí se me fue, se me perdió, no hay problema. Van a la herramienta zoom, hacen un clic, la activan y acá en esta ventanita voy a hacer un clic. Puedo seleccionar las opciones de anchura de página o altura de página. Si yo hago un clic aquí en altura de página, automáticamente se me vuelve a ubicar la página centrada. Lo mismo pasaría si pongo anchura de página. Se me coloca en el centro. Entonces, mientras estén aprendiendo a utilizar la ruedita del mouse y se les vaya, ya saben cómo pueden volver a localizar la página. Y además, estos botones les permiten alejarse o acercarse. Y otra opción sería la siguiente. Me posiciono en la página y con el botón izquierdo me puedo acercar. Con el botón derecho del mouse me alejo. Pueden ver que les resulta más cómodo. A mí particularmente no me gusta utilizar el zoom porque me parece un poco pérdida de tiempo, porque me obliga a activar esa herramienta cuando en realidad puedo tener cualquier otra herramienta activada y acercarme y alejarme y trabajar perfectamente. No necesito estar activando cada vez que yo me quiera acercar la herramienta zoom.
Bien, les pregunto, ¿vamos bien o tienen dudas? ¿Me pueden responder? Bien, bien, bien. Bueno, me Bien, alegro. vamos. Vamos bien, perfecto. Cualquier cosa, no se los dije, pero cualquier cosa por favor me interrumpen. Porque si no se entendió algo, lo repito y lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Te hago una consulta. ¿Vos vas a Sí. subir las clases, las vas a dejar subidas ahí donde dijiste, en la página? Sí, en lo posible voy a subir todas las clases. Pero no, traten de no perdérselas, porque sería una pena si no. Porque por ahí Ah, no, explico. está bien para reverlo nada más. Sí, sí, por supuesto. La idea es que después puedan repasar, porque es verdad que si yo les explico todo y hacemos una clase intensiva, después pasa que están en sus casas, quieren practicar y no se acuerdan nada, porque puede pasar. Entonces, justamente la idea es que ustedes puedan repasar y para eso les voy a grabar las clases. Voy a grabar todos los videos tutoriales para que puedan repasar todo y puedan visualizar las veces que sean necesarias. Bien, entonces, ya sabemos que es importante ruedita del mouse. Ahora, tenemos arriba del todo, en la parte superior, el menú principal del programa. Cada estos, cada de estas ventanitas del menú principal nos permiten realizar determinadas acciones dentro del programa. En este curso, como es un primer nivel de Corel, no vamos a ver todas las herramientas. Vamos a ver las herramientas que necesitamos para poder trabajar en estos proyectos de papelería. Pero el Corel es bastante complejo, así que todo no vamos a utilizar. Por ejemplo, en la primera ventana, que es archivo, tenemos las opciones de nuevo documento, abrir, abrir recientes, acá tenemos los archivos que queremos abrir, cerrar, cerrar como, eso es en caso que cerrar todo, en caso que tengamos varias ventanas abiertas, guardar, guardar como. Recordemos que la primera herramienta, digamos, cuando trabajamos con un proyecto, el primer guardar es guardar como, y cuando trabajamos, cuando ese proyecto ya está guardado, luego vamos a ir únicamente al botón de guardar. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. El primer guardar es guardar como, que voy a seleccionar el escritorio para guardarlo. La clase le pusimos clase 2, se puede cambiar, no hay problema. Y pongo guardar. Corel automáticamente, cuando guarda el proyecto, guarda el archivo con el cual estamos trabajando y una copia de seguridad. La copia de seguridad es porque si el archivo original se daña, Corel nos resguarda todo el trabajo con una copia. Pero obviamente la copia de seguridad, a veces por ahí el archivo se dañó y no llegamos a guardar todo, entonces la copia de seguridad quedó por la mitad o quedó en una parte. Ténganlo en cuenta que a la hora de trabajar con el programa tenemos que guardar constantemente. Y eso quiere decir que si yo hago así y esto lo pinté, tengo que ir acá directamente al botón de guardar. Y no es que exagere, es que realmente ocurren esos problemas con Corel, que por ahí se nos cierra el programa, o se tilda, o salta error, o uno no sabe por qué, pero se cierra de la nada. Y si no guardamos cada 3 segundos, si no tenemos ese hábito, puede ocurrir, porque se los digo por experiencia, porque me ha pasado cuando hace muchos años atrás, que me costaba tener el hábito de guardar constantemente, perdía un montón de trabajo, porque por ahí arrancaba a trabajar y quizás ni siquiera hacía el primer guardar como, entonces el archivo ni siquiera quedaba guardado. Ni siquiera una copia de seguridad me quedaba como para ver si podía recuperar algo. Hasta que aprendí y incorporé el guardado cada 3 segundos. Hago una acción, vengo acá, guardo.
lo bueno que tiene el programa es que todas las acciones las podemos hacer de diferentes formas. Por ejemplo, el guardado, puedo venir directamente acá y apretar el botón guardar, que ahora no está activado. Ahora sí, tiki. Obviamente tardamos el doble. Si por ejemplo vengo acá, es mucho más rápido. Incluso es mucho más rápido si utilizo el atajo de control S. Entonces, puedo tener incorporado el control más S para guardar constantemente y no tener la posibilidad de perder el archivo. Y no tengo que venir a este sector. Entonces, eso se los voy a recomendar. Incorporen los atajos del programa. Recordemos que los atajos son todas esas letras o control más o F tanto, F5, F6, F7, que nos aparecen como atajos para llegar más rápido a la herramienta. ¿Por qué les recomiendo eso? Bueno, porque la realidad es la siguiente. En el proceso de diseño, cuando trabajamos, el tiempo es oro, es así. Y si vamos a tardar 1 hora para hacer un trabajo porque no utilizamos los atajos y cada vez que quiero hacer algo vengo hasta el menú principal, busco la herramienta, a ver dónde está ubicada porque no me acuerdo, no, acá no estaba, estaba por acá, no, acá tampoco, vengo acá, ¿a dónde era? Ah, sí, era acá la herramienta donde estaba. O sea, cuando hacemos eso de buscar dónde era que estaba la herramienta, tardamos el doble. Entonces, un proyecto de diseño que lo podemos hacer quizás en media hora, utilizando los atajos, tardaríamos quizás 2 horas sin atajos. Y en este caso el tiempo es oro. Entonces es muy importante que traten de ir incorporando los atajos desde el principio. Lo que pueden hacerse, que es lo que les recomiendo, agarran hoja y papel y se hacen una lista. Ah, les voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Vieron que yo les mandé en el link, ahí debajo del primer video tutorial, dice hojas para tomar apuntes? ¿Se descargaron la hoja? No, profe, yo no lo vi eso. ¿No la vieron? Bien. Sí, lo vi, pero no me descargué. Sí, yo lo imprimí y lo usé para anotarlo del video. Muy bien, muy aplicada. Era la idea. Miren, esta es la hoja. Vienen por acá. Este botón que dice descargar hojas para tomar apuntes, hacen un clic. Automáticamente se abre la carpeta del Drive y esta hojita que está acá es la que quiero que descarguen. Porque, ¿qué es? Vamos a ver si la podemos abrir. Es una captura que les hice para tomar apuntes. Es más práctico porque la idea es que lo impriman y después cuando yo voy explicando sacan flechitas de las herramientas, le ponen el atajo y le ponen para qué sirve. Y después les va a resultar más práctico para poder practicar. Ahora van a tener la ventaja que van a tener los videos tutoriales, pero después el link de los videos tutoriales va a desaparecer cuando termine el curso. Entonces, aprovechen y tomen nota para así ya les queda. Y lo que les quería recomendar es justamente eso, que se impriman ese papel, esa hoja, y empiecen a sacar flechitas de las herramientas y de los atajos. Así de a poquito van incorporándolos. Entonces, cuando quieren guardar el archivo porque hicieron algo más, fíjense que acá me aparece el icono activado de guardar. En vez de ir hasta acá y perder tiempo, con control S automáticamente se me guardó. Y tardo 1 segundo. Bien, vamos a continuar. Entonces, en la segunda barra, esta que está acá, es la barra de los iconos del menú principal. Lo mismo que figura en la barra del menú, figura acá, pero con forma de iconos. Por ejemplo, para volver hacia atrás, vamos a hacer de cuenta que yo hice esto y quiero volver hacia atrás, puedo seleccionar aquí. Pero lo mismo que recién, tardaría un poco más. En cambio, con control Z
haciendo clic control Z automáticamente puedo deshacer lo que hice. Y es mucho más rápido. Así que anótense ese atajo también. Otro botón de atajo que les quiero comentar es el siguiente. Por ejemplo, yo tengo un diseño por aquí y otro por acá y necesito que esto esté centrado. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Puedo seleccionar, clic botón izquierdo del mouse, arrastro, selecciono estos dos elementos y con la letra C le hago un centrado horizontal. O vertical, me parece que sería, ¿no? Con la letra, yo voy a ponerlo así. Lo voy a alejar, acá. Con la letra C lo centro. Y con la letra E, nuevamente lo selecciono, con la letra E lo vuelvo a centrar. Y si aprieto de nuevo la C, van a quedar centrados y superpuestos. Anoten eso, por favor, porque a la hora de diseñar todo lo que tiene que ver con agendas, lo van a necesitar. Son los atajos de centrado. También, por ejemplo, si yo tengo esto por acá y necesito centrarlo en la hoja, en el centro de la hoja, con la letra P, selecciono todo y aprieto la letra P, se me centra. Bien, otra cosita que vamos a utilizar acá en el programa. Estas son acciones, pero son acciones que todo el tiempo las vamos a usar. Entonces es importante que se las anoten porque no están en ningún apunte y tampoco es ninguna herramienta que está por acá. Son acciones y atajos para utilizar. Por ejemplo, si yo quiero mover este elemento, pero quiero que se me mueva sobre una línea recta, horizontal, y no que se me mueva para cualquier lado, voy a apretar la tecla del control, sosteniéndola sin soltar, y ahí voy a poder mover. Y de este modo voy a poder mover mi elemento sobre la misma línea horizontal o en todo caso vertical. Pero no se me va a ir para cualquier lado, como en este caso que la solté y se me va para cualquier lado. Entonces es el control sostenido y ahí puedo seleccionar y mover. Y eso va a ser para todo. Porque con el control no solamente que movemos los elementos de manera regular, sino que si yo quiero agrandarlo, que esto lo voy a explicar ahora para explicar eso ya que está. Si yo por ejemplo quiero agrandar esto, con el control sostenido me lo hace regular, me lo hace al doble. O, por ejemplo, si yo quiero mover esto, o otro ejemplo diferente, voy a hacer un rectángulo. Si yo no aprieto el control sostenido, puedo hacer cualquier cosa, un rectángulo, una barra. Ahora, si yo aprieto el control sostenido, siempre las formas van a ser regulares. Entonces, este rectángulo va a ser un cuadrado porque va a ser regular. Porque estoy seleccionando la tecla de control y la estoy manteniendo mientras hago la figura. Lo mismo en el caso de los círculos. Si selecciono la herramienta de elipse, puedo hacer cualquier elipse. Pero si quiero hacer un círculo perfecto, voy a tener que apretar la tecla de control sostenido. Y ahí lo genero al círculo perfecto. Una aclaración les hago porque a veces me han preguntado algunas personas. No existe un control sostenido
O sea, no hay una tecla que se llama control sostenido. Cuando yo les digo control sostenido me refiero a que aprieto la tecla control y la mantengo sin soltar el botón. Entonces, utilizo la herramienta, por ejemplo de rectángulo, con el control sosteniéndolo sin soltar. Bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Están ahí? Sí. Bien. Sí, sí, todo bien. Todo bien. Bueno. Bien. Vamos a volver. Bueno, otra cosa que es importante, y esto lo van a tener que preparar antes de arrancar cada proyecto, es asegurarse de que tienen activadas las siguientes características o herramientas. Que esto también quiero que lo anoten porque lo tienen que activar, que son reglas, líneas guías, guías de alineación, guías dinámicas y encajar en objetos y líneas guías. Página no hace falta, lo voy a desactivar. Ahí está. Pueden anotar, lo dejo así un segundito, así lo anotan. Bueno. Bien. La regla es la que pueden visualizar acá en los laterales. Y las líneas guías son las que yo hago clic y arrastro. Hago un clic en la regla y arrastro. Y ahí voy a ir colocando líneas guías. Tanto de aquí, de lo que sería horizontal, como del lado vertical. Clic y arrastro. Las líneas guías nos van a servir, por ejemplo, para poder diagramar un poco el diseño con medidas o tener una línea guía para poder crear y diseñar un poco más organizados, en el caso de... Bien. Y otra cosita es la siguiente, por ejemplo. Si yo quiero borrar las líneas guías, simplemente selecciono y suprimo. Selecciono y suprimo. Suprimo o delete, de acuerdo al teclado de cada uno. Cada una. Ahí está. Y lo otro que quiero que no se olviden de activar son las otras guías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿ven esas líneas paralelas que aparecen ahí? Y diagonales. Bueno, esas son las guías dinámicas. Y estas que me aparecen ahí, más claritas, no sé si logran verlas, son las guías de alineación. Son muy importantes porque estas guías van a hacer que podamos trabajar y que nuestros elementos, cuando por ejemplo duplicamos por acá, se encastren perfectamente sobre la línea. Y además, por ejemplo, yo muevo esto acá. Ahí me está indicando que estoy justo sobre la misma línea y digamos como que estoy haciendo tangente con el diseño y se encastra solita. Entonces, si yo no tengo activadas estas dos opciones que les comenté recién, esto no va a aparecer. Por eso es súper importante. Es mucho más fácil trabajar y diseñar de este modo. Incluso, miren, yo después les voy a explicar cómo lo hago, pero si yo giro esto y me duplico esto por acá y lo quiero girar,
ahí me dice que está exactamente girado al mismo grado. Entonces, es súper importante que tengan activadas las líneas guías y las de alineación. Bueno, otra cosa que les quiero comentar es la siguiente. ¿Cómo duplicamos? Porque podrán ver que lo hago así como automáticamente rapidito, ¿no? Bueno, eso es porque hago lo siguiente. Una forma de duplicar muy fácil, todo el mundo lo sabe, es esta. Hacemos seleccionando la imagen con la herramienta de selección, que no se los comenté, pero ya voy a explicar las herramientas. Con esta herramienta, que es la principal, la de selección, clic botón derecho, copiar, clic botón derecho, pegar. Ahí automáticamente duplicamos nuestro cuadrado en la misma posición. Selecciono y lo muevo. La otra opción es Control C, que significa copiar, que se copia en la misma posición. Control V, quedó duplicado y lo muevo al costadito. Entonces ahí tenemos nuevamente una imagen duplicada. La otra opción, que es la que uso yo y que es un poco más difícil de hacer porque por ahí requiere práctica, al principio puede ser que no les salga, es la siguiente. Selecciono el elemento, selecciono con el botón izquierdo del mouse, arrastro y antes de soltar el botón izquierdo del mouse, aprieto el derecho y automáticamente, si observan, hay un cuadradito con un signo más que me está indicando que esa imagen la estoy duplicando. Recién después de que se duplicó, puedo soltar los dos botones. Y esto les voy a pedir que si van a hacer esta forma de duplicar, van a utilizar esta forma, lo hagan con paciencia, porque si lo hacen rápido, que pasa la mayoría de las veces, me sueltan el botón izquierdo antes del derecho, no se logra duplicar, o lo hacen muy rápido y no se duplica. Entonces, la forma de duplicar lo hacen con paciencia y despacio hasta que incorporan esa acción. Arrastro, antes de soltar el izquierdo, aprieto el derecho, se duplica y ahí suelto. ¿Dudas sobre esto que expliqué? Bueno, no debe haber dudas, así que bueno, voy a continuar entonces. Bien, entonces tenemos la herramienta, la barra de herramientas, que está ubicada en la posición izquierda del Corel, y la paleta de colores o barra de paleta de colores, que está ubicada en la posición lateral derecha. Si yo hago un clic en esta flechita de acá, me permite deslizarme hacia arriba o hacia abajo, o incluso, si yo me posiciono arriba de la paleta, con la ruedita del mouse, puedo deslizarme hacia arriba o hacia abajo. Si me posiciono y me quedo unos minutitos, me aparece el nombre del color y las proporciones de RGB. Recordemos que era rojo, verde y azul, así que ese tono, ese violeta, tiene una proporción en rojo, otra en verde y otra en azul. Si yo aprieto esta doble flechita que se ubica por aquí, hago un clic, automáticamente me aparece toda la paleta de color completa, donde puedo visualizar todos los colores. Bien. Y por aquí. Acá en este sector podemos visualizar la paleta de color del documento. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo voy creando colores dentro del documento de este archivo, acá abajo me van a aparecer esos colores. Se van a ir generando. Y esta paleta se denomina la paleta del documento. En la barra inferior vamos a poder ver
las características de los elementos que voy seleccionando dentro del programa. Por ejemplo, si yo selecciono este cuadrado, me dice que es un rectángulo en capa 1, tiene un color de relleno y un color de contorno. Los colores, recordemos cómo hacemos para pintar. Con el botón izquierdo del mouse pinto el color de relleno. Con el botón derecho del mouse pinto el color de contorno. Entonces, en la barra inferior me aparece el color de relleno y el color de contorno. Si yo hago un doble clic en este cuadradito, se me va a abrir una ventana de colores, que es para editar el relleno. La voy a explicar por arriba porque más adelante la voy a explicar un poco mejor. Pero en esta barra podemos seleccionar el color de relleno. Entonces, yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones para editar el color. Por ejemplo, esta. Puedo hacer un clic en este cuadradito y puedo deslizarme por aquí y también puedo mover esta barra y así poder seleccionar cualquier gama que quiera utilizar como color de relleno. En el caso que seleccionemos este botón, lo mismo ocurre si yo me posiciono en estos puntitos y puedo girar y acá puedo elegir o seleccionar cualquier color que se me va creando. Y desde este punto negro, circulito negro, puedo girar. Y ahí voy creando diferentes tonalidades. Y este otro botón me permite seleccionar ya colores preestablecidos de una paleta, que en este caso son paletas predeterminadas que están ubicadas acá. Yo hago un clic aquí. Ahí, aquí está un poco lento y me aparecen diferentes paletas de colores. La RGB, la paleta CMYK, pero aparte hay otras paletas que puedo utilizar. Una pregunta. Sí. ¿De dónde hiciste clic para que te aparezca esa ventana para el color? Acá, mira. Hago un clic aquí abajo. Doble clic. Bien. Aquí abajo. Acá hacemos doble clic. Y desaparece esta ventana donde tenemos estos botones. Tiki, tiki, tiki. Donde tenemos las diferentes opciones para poder crear los colores que queremos. Yo les explico esto, pero después les voy a enseñar otras herramientas. No sé si otras herramientas, pero sino acciones que van a poder utilizar o estrategias a la hora de seleccionar colores, que es mucho más atractivo. Pero esta herramienta igualmente la van a utilizar. Pero después, cuando les enseñe las otras estrategias, van a ver que les van a resultar más interesantes y no van a utilizar mucho esto. Pero igual quiero que lo sepan porque si necesitan hacer alguna modificación es importante. Bien, y este otro botón, voy a hacer doble clic aquí, es otra ventana, pero en esa ventana me aparece directamente el color de contorno. Acá tenemos la opción de color. Si yo hago un clic por aquí, puedo observar que tenemos diferentes colores para seleccionar. Ahora, si yo pongo más, se me abre la misma ventana o casi la misma ventana, muy parecida a la que les mostré recién, donde pueden seleccionar cualquier color o pueden elegir estos botones para editar el color a gusto.
tenemos la opción de modificar la anchura de esa línea del contorno. Podemos elegir alguna línea punteada, si quisiéramos. Podemos seleccionar la terminación de las esquinas en el caso de un cuadrado. Yo acá voy a seleccionar la opción curva, curva y curva. Y si es una línea, en vez de ser un cuadrado o una figura que tiene inicio y final, podríamos seleccionar unos elementos como pueden ser flechas como puntos de inicio y punto final de esas líneas, que les voy a mostrar después en un ratito. Y otra cosa que es importante acá en aplicar escala con objeto, es importante que esto esté tildado en el caso de trabajar con líneas. Que esté tildado y voy a dar un aceptar. ¿Por qué? Porque si yo selecciono aquí y bajo, o sea, disminuyo el tamaño, básicamente la línea del contorno se va a escalar exactamente igual. Ahora, si yo no hubiera aplicado la escala del contorno, voy a mostrar cómo queda. Miren lo que ocurre. La línea del contorno tiene exactamente el mismo tamaño, esta de aquí con esta de aquí. Entonces, es importante que siempre tilden la opción de aplicar escala con color, para que no se deformen los diseños en el caso de que tengamos que agrandar o achicar. Bien, quiero consultas, por favor, que me digan si tienen alguna duda al respecto, así las voy respondiendo. Sí, profe, lo último que dijiste de cómo había que poner la opción para que después el color no quede mal, ¿cómo era? Repetirme la pregunta. Lo del contorno. Sí, que había que poner el color de una manera específica para que después no quede mal. Sí, bien, ahí lo explico de nuevo. Es así, mira. Yo selecciono, en este caso, vamos a hacer este rectángulo. Le voy a poner un color de relleno y un color de contorno. Me voy a acercar un poquito, así lo podemos visualizar mejor. Y voy a hacer doble clic en el icono de contorno aquí. Se me va a abrir la ventana. Y acá abajo, voy a ponerme por acá. Acá abajo tenemos la opción de aplicar escala con objeto. ¿Eso es qué? ¿De qué estamos hablando? Del contorno, porque recordemos que lo que estamos viendo acá es justamente el contorno. Entonces, yo puedo seleccionar si quiero darle, en vez de ser una línea recta, le puedo dar una opción de línea punteada. Pero tengo que aplicar siempre la escala con el objeto, porque si yo después agrando o achico, cuando empiezo a hacer modificaciones acá en el contorno, lo que ocurre es que si lo agrando y lo achico y no está aplicada esta opción, se me va a deformar. Por ejemplo, voy a dar un aceptar, voy a duplicarme este rectángulo y lo voy a achicar. Y acá lo que ocurre es que el rectángulo lo achiqué, pero la línea punteada quedó exactamente en el mismo color, en el mismo tamaño. Y por ahí no era la idea, capaz que estoy deformando el objeto o el diseño. Entonces, para que eso no ocurra, doble clic, aplico escala con objeto, clic y aceptar. Y ahora, cuando lo achico, se me escaló. ¿Por qué? Porque apliqué la opción de escalar con objeto. El contorno se escaló junto con el objeto. ¿Se entendió ahora? Sí, ahí lo pude anotar, gracias. De nada. Bueno, vamos a continuar. Selecciono y borro. Ahora vamos a empezar a explicar un poco las herramientas principales, las que vamos a utilizar
en este curso. Voy a explicar algunas. Así ya la próxima clase les quiero dar un poco de color y un poco de diseño de logos y de branding para que puedan plantear un proyecto para ya tener una idea de la temática y el estilo o el lenguaje que van a utilizar para sus diseños y sus creaciones. Pero hoy vamos a terminar de ver algunas de las herramientas y la clase que viene vamos a ver un poco más el lenguaje que vamos a crear. Bien. Primera herramienta, la herramienta de selección. La herramienta de selección justamente es la herramienta que sirve para hacer las determinadas acciones que en este caso serían seleccionar. Yo no les voy a decir lo que está ahí escrito. Directamente les voy a explicar para qué sirve la herramienta. Sirve para, por ejemplo, voy a hacer un cuadradito. Sirve para seleccionar, mover, agrandar, achicar, deformar de los laterales. Para agrandar y achicar es posicionándonos en las esquinas de cualquier objeto o diseño o elemento. Hago un clic y arrastro. Clic y arrastro. Ahí lo puedo agrandar y achicar. Si quiero deformar la imagen es clic de los laterales y arrastro. Clic izquierdo del mouse. Y suelto. Ahí. Para moverlo es del medio. Clic y lo muevo. Así como cuando muevo un icono del escritorio. Y también podemos girar estos elementos. ¿Cómo hacemos? Bueno, el primer clic es para seleccionar. Y el segundo clic es para activar las palancas de giro. Que de las esquinas únicamente, si yo hago un clic y lo giro, lo muevo, puedo girar ese elemento sin soltar el botón del mouse. Clic, clic y de acá, clic. Ahora, si yo quiero deformar la imagen, el primer clic selecciono, el segundo clic activo las palancas de giro y de los laterales puedo generar este efecto de apaisar la imagen. Entonces, la herramienta de selección va a servir para seleccionar, mover, agrandar, achicar, pintar. Porque recordemos que cualquier acción que queramos hacer en el programa, siempre vamos a tener que ir a la herramienta de selección. Siempre. Por ejemplo, si yo quiero pintar algo, si yo no tengo seleccionado mi elemento, voy a hacer un clic y miren, me aparece este cuadro que no se entiende lo que dice, pero básicamente lo que está queriendo decir es que si yo quiero pintar, necesito seleccionar algo. Entonces no me va a dejar. Ahora yo selecciono mi elemento y puedo pintar. Ahora, si yo tengo varios elementos, acá pasa lo mismo. Tengo varios, quiero pintar uno. Si yo no lo selecciono, Corel no sabe cuál quiero pintar. Entonces, tengo todos estos elementos y quiero pintar y lo mismo, me vuelve a aparecer esta ventana donde lo que me está queriendo decir es que no puedo pintar nada si no tengo nada seleccionado. Esto lo explico porque es un error muy frecuente que les pasa siempre y no entienden por qué no pueden hacer algo. Y la respuesta es la siguiente, que no seleccionaron la herramienta de selección. Entonces, cada vez que quieran hacer algo, siempre van a volver a la herramienta de selección. Siempre. Por ejemplo, selecciono la herramienta de texto. Me pongo a crear, a escribir algo.
Lo ideal para poder agrandar o achicar este texto, hay dos formas diferentes, pero lo que yo les voy a recomendar es que en vez de editar este texto teniendo activada la herramienta de texto, lo hagan con la herramienta de selección. Porque cuando lo editan con la herramienta de selección, lo están editando como un objeto y no corren el riesgo de hacer líos o no hacer alguna acción que ya les voy a explicar, que es un error frecuente que hacen y no saben por qué lo hicieron, y es porque por ahí todavía no tienen el dominio de la herramienta de texto y quieren hacerle cambios a la herramienta de al texto, pero no con la herramienta adecuada, que es la de selección. Entonces voy a la herramienta de selección, tengo seleccionado ya el elemento, puedo agrandar, puedo achicar, deformar, puedo manipular este elemento como si fuera un objeto o un diseño, una imagen. Puedo venir a este sector y cambiarle la fuente tipográfica. Mi recomendación es con la herramienta de selección. Si lo hacen con la herramienta de texto, ocurre lo siguiente. La herramienta de texto para seleccionar es haciendo un clic y arrastrando, como si fuera en Word. Pero ¿qué pasa? Un error frecuente, se los voy a explicar porque siempre pasa y no saben por qué. Como todavía no manejan la herramienta, por ahí quieren seleccionar para poder pintar, pero ocurre que en vez de seleccionar sobre el mismo texto, como si fuera un Word, hacen lo siguiente. Clic, inconscientemente. Quieren seleccionar como cuando están seleccionando otro elemento. Y ahí donde me hicieron clic y arrastro, que no están seleccionando nada y no entienden por qué les aparece esto. Y lo que están haciendo en realidad son diferentes marcos de texto de párrafo. Están creando textos de párrafos sin saber, queriendo seleccionar el texto de diseño con la herramienta, no utilizando la herramienta de forma adecuada. Entonces, ¿cómo les va a pasar esto? Acuérdense, cuando practiquen, me van a decir después, tenías razón, me pasó eso. Bueno, como les va a pasar, yo les anticipo ese error y les explico que por favor, antes de arrancar a tratar de editar siempre con la herramienta de texto, vengan a la herramienta de selección y editen ese texto como si fuera un objeto. Me refiero a la edición de ponerle color, agrandarlo, achicarlo y cambiar la tipografía. Ahora, si lo que ustedes quieren es seleccionar letra por letra y ponerle un color, una letra de cada color, eso sí lo van a tener que hacer con la herramienta de texto, porque con la herramienta de selección no van a poder. Bien, vamos por acá. Consultas. Dudas. Ninguna, muy bien, todo. ¿Todo bien? Mirá, ¿viste? Sí, es re común que les pase eso. Por eso lo explico. Voy a tratar de ir explicándoles los errores comunes, porque ahora estoy para que me consulten, pero en el momento que finalice el curso, por ahí le van a surgir errores y no saben cómo solucionarlo. Entonces yo, durante el curso, les voy a ir explicando los errores frecuentes. O sea, los errores que me pasaban a mí cuando estudiaba, que me pasaron y no sabía cuando recién estaba aprendiendo el programa. Después con los años me puse re canchera, entonces ya no me pasaron más porque ya sabía qué era lo que estaba haciendo mal. Pero cuando recién aprenden, es muy común que les pase eso y que encima no sepan qué tocaron. Por ahí dicen, no sé qué hice, se me borró, se me cerró, me apareció esto. Es re común. Entonces, les voy a ir adelantando esos errores frecuentes para que sepan qué es lo que hicieron. Bien, quiero ver qué me escribieron por aquí.
Sí. Si vos tenés los números de CMYK y de RGB de esos colores, los podés modificar. Ahí les explico cómo modificarlos. Las paletas de documento en realidad te quedan guardadas con el archivo. Vos cerrás el archivo y te van a quedar ahí. Bueno, acá. Por ejemplo, voy a hacer un rectángulo. Le voy a pintar, de este color lo voy a pintar. Voy a venir por aquí. Y si yo quiero modificar esos colores, estos de acá, puedo venir acá. Y acá puedo modificar el tono. Si yo le agrego más rojo o menos rojo y subo el verde, bueno, el verde estaba al máximo. Acá puedo bajar la tonalidad. El color se me va a modificar. Acá le pongo más azul, menos azul. Pero si a mí me pasaron una paleta de color, puedo modificarlo, esa numerología de esa paleta y adaptarlo al color que me pasaron. Otra cosa interesante que les quiero pasar es la siguiente, miren. Vamos a hacer esto. Bueno, voy a hacer un círculo. Lo voy a pintar, por ejemplo, de amarillo. Y con el control sostenido y con la herramienta de selección activada, seleccionando el círculo, voy a ir a cualquiera de estos colores y puedo jugar y decir, bueno, a ver, a este amarillo le voy a poner una pizca de rojo. Y simplemente con el control sostenido voy a ir agregándole el color que quiera. Entonces ahí lo voy llevando a otra tonalidad. Por ejemplo, a este amarillo lo que voy a hacer ahora es ir a la paleta del verde. Con el control sostenido voy a hacer clic, 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 clic en el color de relleno y le voy a ir agregando verde. Entonces se me va a modificar. Y a este verde ahora puedo decir, bueno, le doy un poco de turquesa o cian. Y ahí clic, clic, clic con el control sostenido. O ahora puedo darle un poco de azul. Y ahí puedo hacer pequeñas modificaciones en esa tonalidad. Entonces, lo vuelvo a repetir para que quede claro. Es control sostenido del teclado y aprieto el color que le quiero dar, como una pizca de color para ir modificando un poco la tonalidad. Después, otra cosa que está bueno tener en cuenta, si yo me posiciono en la paleta de color, por ejemplo acá, y quiero una tonalidad que sea similar a esta, pero esta no quiero, me posiciono en la esquina y hago un clic con el botón izquierdo del mouse, sostengo y acá puedo ver que se me despliega este cuadradito con más tonos que están, digamos, acompañando la cromática de ese color. Entonces, por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero este tono. En cualquiera de estos cuadraditos del color, selecciono el color, me posiciono en la esquina, hago un clic, botón izquierdo del mouse, sostengo y me desplazo sin soltar el botón izquierdo del mouse para poder seleccionar el color que me guste. Bueno, estos son secretitos a la hora de trabajar con la paleta de colores. ¿Alguna consulta? Sí, Sofi,
Josefina, quería saber si hay alguna forma de guardar la paleta de color del documento. En realidad, sí hay formas de guardar la paleta de color. Por ahí lo vamos a ver más adelante a eso, de cómo guardar paletas de colores. Pero, mientras tanto, vos tenés que tener en cuenta que cuando guardamos este documento, automáticamente esta paleta de color queda guardada. Ya queda guardada. Entonces, vos podés abrir este archivo y utilizar la paleta de color que tenés guardada acá. No hay problema. De hecho, si esta paleta de color no está activada, se puede activar también. Pero bueno, eso lo voy a ir explicando más adelante. Para no marear con tanta información de golpe, porque es mucho y el Corel no es un programa tan difícil, pero cuando uno lo aprende por primera vez, tanta información de golpe se vuelve un poco complejo. Así que, como nos quedan unos minutitos, lo que quiero hacer es lo siguiente. Vamos a volver acá. Quiero que aprovechen y me hagan alguna que otra consultita más, así voy respondiendo de las dudas que tengan. Y les quiero mostrar, porque muchas personas me enviaron, además, imágenes de algo que les interesa hacer, que una opción era esta. No es, digamos, un diseño de agenda o de planner, pero estas hojitas con los puntitos, que son de los Bullet Journal, vamos a verlo también. Vamos a ver cómo se hacen porque están buenas para que lo tengan en cuenta. Por ahí hay algunas personas que quieren crear agendas o este tipo de temáticas. Y la otra opción, que también está bueno, Scrapbooking. También me enviaron imágenes, muchas de ustedes, para trabajar la temática esta. Así que vamos a ver también un poco de esto. O sea, lo que vamos a ver en realidad es cómo diseñar papelería para acompañar este tipo de scrapbooking o tipo de temática de agendas. O esto en sí. Que puede ser agendas o puede ser cualquier tipo de diario íntimo también. Álbumes. Volviendo acá. Voy a leer las consultas que me pusieron, ¿sí? Así voy respondiendo algo. A ver. Por acá creo que me están comentando. No hay problema, Paula. No hay problema. Yo fui agregando donde pude las personas que fueron llegando tarde, pero bueno. Por eso traten de entrar temprano, o sea, 10 minutos les damos, pero para no atrasarnos mucho, traten de entrar temprano porque después yo no me entero, porque como estoy explicando con el Corel no tengo la ventana abierta esta para ver quién se va agregando. Tengo entendido bueno, también pueden utilizar el Corel portable que no necesita instalar. La verdad que yo no conozco ninguna versión. No, lo he tratado de conseguir, pero no lo he conseguido. La verdad, pero si consiguen un Corel portable o el Photoshop portable está bueno porque no lo necesitan instalar, entonces por ahí es más fácil de utilizar. Bien, si tenés la versión X7 en inglés, más o menos es parecido, o sea, es igual en realidad. Tendrías que ver dónde está ubicada la herramienta o traducir las herramientas en español, cualquier cosa. Pero
si tenés ese está perfecto, no hay problema. Y la versión 2018 igual es bastante parecida, así que por eso no te hagas drama. Este no es mi contacto. Estoy viendo acá que pusieron que es el contacto. No es mi teléfono. Bueno, si tienen un mouse y no funciona, mi recomendación es que se consigan. Porque les va a resultar un poco incómodo trabajar con, digamos, el teclado de la notebook. Bastante incómodo. Bien, a ver. Bueno. Bueno, genial. Me alegro que les haya servido las hojas que les pasé para que impriman porque es más fácil tomar apuntes así. Mucho más fácil. Y las que no lo hicieron les recomiendo que lo hagan. Muy bien. Control C para copiar, Control V corta para pegar. Y sí, pero ya voy a explicar la herramienta de Control D. La voy a explicar más adelante para otra cosa que les va a servir. ¿Qué más? A ver, a ver. ¿Cómo centrar? Bueno, ahí explico las herramientas, los atajos para centrar. Sí, con el gotero siempre podemos copiar los colores. Pero no se preocupen que lo voy a explicar un poco mejor en otra clase. Todo lo que es la herramienta de gotero, eso lo voy a explicar bien. Todavía no llegamos ahí. Cuando veamos un poco más el tema de color. Las clases quedan grabadas, sí, no se olviden. Acá muy bien, están pasando el link, gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Bueno, buenísimo. La clase pasada no la pude grabar. Les pido miles de disculpas, pero tuve un problema con el programa de grabación. La clase pasada que yo lo puse a grabar, pero bueno, no estaba bien configurado justamente para clases en línea y entonces no se pudo grabar. Por eso les pasé 2 videos de Corel para que arranquen a practicar con el programa. Pero como la clase pasada fue más que nada una introducción, hoy arrancábamos bien, directamente dije, bueno, hoy arranco a grabar las clases. Así que no se preocupen por eso. Voy a explicar por última vez lo del centrado y vamos cerrando. Vamos al programa de Corel. Por ejemplo, si yo tengo esto así,
selecciono, hago un clic y arrastro porque necesito seleccionar los dos elementos y con la letra C lo voy a centrar, me queda centrado. Y si lo quiero centrar sobre la misma línea horizontal, aprieto la letra E. Entonces, con la C queda centrado sobre la línea vertical. Y con la letra E queda centrado sobre la línea horizontal. Y si quiero que todo quede centrado en el centro, digamos, aunque quede superpuesto, selecciono y aprieto la C y la E. Y si además quiero que quede centrado en el centro de la hoja, aprieto la letra P. Y ahí estaríamos centrando nuestros elementos. Esto es más que nada cuando estemos trabajando, van a ver para qué lo vamos a utilizar. Ahora lo estoy enseñando, pero así como en el aire, sin ninguna función. Salud. Salud. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a finalizar el grabado porque ya no vemos más el Corel. Así no queda muy